preocupar mucho más con lo que le voy a decir de Venezuela. Vamos a ver, hay gente que sigue analizando la situación de Venezuela desde la perspectiva de la Guerra Fría. Es decir, en un lado estaría la dictadura sangrienta de Venezuela, apoyada por una serie de poderes malignos, y enfrente tendríamos a las democracias. Lamento decir que ese cuadro es falso, que no interpreta la realidad y que por eso no puede entender por qué Maduro no cae. Porque en realidad Maduro no cae no por el apoyo ruso, que es muy pequeño. Rusia lo único que quiere es que le paguen de una vez la deuda que tiene y no para de protestar a ver si le pagan la deuda que tiene. China está interesada en las materias primas, pero como otros, e Irán aparece por allí no porque pueda proporcionar una ayuda real, sino porque es un régimen paria como el de Corea del Norte, y donde puede aparecer, para que parezca que no está aislado internacionalmente, ahí aparece Corea del Norte, aparece Irán, etcétera, etcétera. Pero quien está sustentando verdaderamente la dictadura de Maduro desde el año 2016 como mínimo son las transnacionales de una cuarentena de países que en su mayoría son democracias, y que además se da la circunstancia de que esas democracias, por un lado, reciben al embajador de Guaidó y le dicen: consideramos que Guaidó es el presidente legítimo, bla, 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 y por otro lado, apoderándose de las materias primas de Venezuela, permiten que Maduro pueda mantener unas fuerzas armadas que lo sustentan en el poder. De las aproximadamente 40 naciones que hacen negocios con Venezuela en estos momentos, salvo China, Irán y el caso ruso, que es una especie de middle of the road, son todas naciones democráticas. Y ahí está Gran Bretaña, y ahí está Alemania, y ahí está Suiza, y ahí está Suecia, y ahí está Francia, ahí está España, y está hasta los Estados Unidos. Es decir, la dialéctica de la Casa Blanca puede ser una dialéctica muy dura y además muy razonable frente a la dictadura venezolana. Pero la Casa Blanca periódicamente prorroga el permiso de Chevron para seguir comerciando con Maduro y dándole a Maduro un dinero que le permite mantenerse en el poder. No solo eso. Si alguien no se ha dado cuenta de quién se va a quedar con PDVSA en el futuro, yo se lo digo, va a ser Chevron. Porque de las 3 posibles novias de PDVSA, Rosneft, que era la compañía rusa, decidió salir. En el caso de Repsol, española, no podía competir, y ahí solo queda Chevron. Entonces yo me río de que reciban a Guaidó en la Casa Blanca. Yo me parto de risa viendo cómo los embajadores de Guaidó los reciben en todo el mundo. Y es una risa amarga, porque luego a la hora de la verdad esas naciones comercian con Maduro y lo mantienen en el poder. Pero, doctor Vidal, de acuerdo a lo que usted está diciendo, entonces la reflexión que uno podría hacer es que esa agenda del poder tras el poder en este momento es fundamentalmente económica, es lo que constituye este nuevo orden económico. Pero ¿quién lo duda? Lo duda? ¿Y cuál es el obstáculo para poder controlar todo tipo de materias primas y todo tipo de riqueza? El obstáculo fundamentalmente son los gobiernos nacionales. Es decir, si usted es el presidente, vamos a suponer, del Perú, y yo tengo interés en apoderarme de esa riqueza del Perú, usted es un obstáculo. Lo tengo que sobornar o convencer o doblegar. Y, por supuesto, si en un momento determinado usted es un dictador repugnante, pero acepta eso, hombre, pues vamos a decir que usted es un dictador repugnante. Pero luego por debajo de la mesa vamos a hacer negocios con usted. ¿De qué me sirve a mí que el Parlamento Europeo hace apenas 48 horas haya dicho que no va a enviar observadores a Venezuela porque las próximas elecciones son un fraude, que todos sabemos que son un fraude? Si luego, después de decir eso, buena parte de esos países representados en el Parlamento Europeo negocian con Maduro. ¿Y por qué negocian con Maduro? Déjeme darle un ejemplo, porque claro, la gente piensa Venezuela, petróleo. No, Venezuela es mucho más. Y hay una jugada extraordinaria de Maduro, de sus asesores en el 2016. Este teléfono celular que yo tengo aquí, como el de usted, como el de la otra persona que está en este coloquio que mantenemos, se mantiene sobre la base de un mineral que se conoce como coltán. El coltán solo se encuentra en 2 partes del mundo. Una es el Congo
Y para controlar el coltán del Congo ha habido una guerra civil que ha costado más de 4 millones de vidas, pero no creo que hayan visto ustedes mucha información en televisión o en radio sobre esa guerra. Y el otro es Venezuela. Y entonces, por supuesto, condenarán al régimen de Maduro, dirán que comete atrocidades, todo eso es verdad. Pero a la hora de la verdad, nadie va a renunciar al coltán venezolano. Es más, resulta que es más interesante negociar con un dictador corrupto que con un dirigente democrático, soberano e independiente. Y esto creo que lo entiende cualquiera. César Pidar, el poder tras el poder, un mundo que cambia. Y antes de ir a comerciales, estábamos comentando específicamente sobre el caso de Venezuela y el interés del poder de las transnacionales para determinar y dirigir el futuro del país. Luis, tú querías hacer un comentario. Sí, yo quisiera hacer un comentario pequeño. Primero, decirle, doctor Vidal, que sí me preocupo más. Se lo advertí. Definitivamente. Porque ante esta situación uno ve que como que no hay mucha salida, pues que la sociedad va a tener que adaptarse a una serie de procesos a los cuales no está acostumbrado. Yo particularmente no creo en el ser humano que sea igual a todos, a ese ser humano que es como el robot que todos los visten de la misma manera y todos tienen el mismo mensaje. Entonces, como que me cuesta creer que eso vaya a suceder alguna vez. Espero que cuando yo no esté en la tierra, pero es para mí muy difícil aceptar eso. Bueno, yo espero, yo creo que hay razones para la esperanza, es decir, yo no estoy describiendo un futuro que es absolutamente imposible de parar. Yo me limito a analizar el presente, luego tengo unas moderadas razones para pensar que sí que hay razones para la esperanza, pero en cualquiera de los casos vivimos en una situación complicada y efectivamente hay que poder entender la situación en la que estamos, porque es que si no, esa situación nos va a pasar por encima. La razón fundamental de escribir un mundo que cambia es precisamente proporcionar claves para entender el mundo en el que vivimos, porque hay un aspecto muy importante. De pronto la gente ve cosas que no entiende. O sea, aquí no me encajan determinadas cosas. Bueno, cuando alguien no entiende un proceso, no es que el proceso sea absurdo, que se hayan vuelto locos o que sea incomprensible. Es que le faltan datos para entender. Y esto para mí es esencial, es algo que yo repito continuamente en mi programa de radio y creo que Un Mundo que Cambia es una demostración de ello. Cuando uno tiene todos los datos, uno comprende las cosas. Ahora bien, cuando le faltan datos esenciales, pues esto parece absolutamente absurdo, uno no comprende qué es lo que está sucediendo. Y eso me parece que es algo tremendamente importante. Es decir, de pronto dice, bueno, no comprendo la actitud hacia determinado gobierno, supuestas contradicciones, etcétera. Bueno, cuando tú tienes todos los datos, claro que se comprende todo. El problema es que en muchas ocasiones esos datos se ocultan, esos datos se enmascaran, esos datos se retuercen de tal manera que, bueno, la gente vive dentro de una inmensa ceremonia de confusión. Pero cuando tienes los datos, claro que comprendes. Ahora, usted varias veces, no solamente en el último libro, sino en otras oportunidades, artículos, programas, etcétera, ha hecho muchas veces referencia al error del intelectual norteamericano Francis Fukuyama en su artículo y posterior libro El fin de la historia o El último hombre, donde él indicaba de que caído el muro de Berlín y disuelta la Unión Soviética, el mejor sistema del mundo era la democracia liberal y la economía de mercado, pero él mismo se ha retraído de lo que ha dicho y la historia ha probado de que no fue así. Y cuando uno ve el periodo de la Guerra Fría, uno puede casi que claramente determinar que fue una guerra, entre comillas, ideológica, entre los valores de Occidente y los valores o antivalores que tenía el mundo comunista. Pero al día de hoy, escuchándolo usted, con esta agenda básicamente económica que se trata de imponer en muchas partes del mundo,
pareciera que de alguna manera Fukuyama no estaba tan equivocado en el sentido de que si bien no ha triunfado, está haciendo todos los esfuerzos para imponerse, pero inclusive a veces a costa de la democracia, de la democracia, porque pareciera que lo importante es la agenda económica, nada más. Sí, lo que pasa es que Fukuyama no era eso. Vamos a ver, yo leí el libro de Fukuyama cuando apareció, y yo todavía era muy joven en aquel entonces, y a mí aquello me pareció un disparate. Es decir, en aquel entonces. Sí, lo era, claro que lo era. Me parece una locura desacreditada además, pero cuando yo lo leí en aquel momento, bueno, esto es una de esas cosas que dices, bueno, este hombre se quiere creer lo que se quiere creer y punto. Para mí era obvio que el hecho de las democracias liberales no es algo que viene por sí solo. En fin, me gustaría que todo el mundo viviera bajo un régimen democrático de libertades, etcétera, pero soy bastante realista para ver por dónde van las cosas y el hecho de que íbamos a pasar hacia una economía de mercado en todo el mundo, pues esto tampoco era tan fácil. Es decir, sí lo ha hecho China. China tiene un sistema, yo he viajado a China multitud de veces en los últimos años, China tiene un sistema absolutamente peculiar, donde hay una dictadura férrea del Partido Comunista, donde Xi Jinping ahora mismo controla el Partido Comunista mucho más de lo que llegó a controlarlo Mao Zedong en su día, pero luego el sistema es un sistema capitalista. Y además, en muchos casos, con más incentivo empresarial de que existe en Occidente. Los impuestos son muy bajos, puedes abrir cualquier negocio pequeño, mediano, grande, casi sin pedir permisos. Es decir, es un sistema muy hecho para avanzar el desarrollo de pequeñas, de medianas, de grandes empresas, de empresas familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, sin embargo, está bajo una dictadura absolutamente férrea, insisto, del Partido Comunista. Ese sistema, en términos económicos, está dando tal resultado que el Producto Interior Bruto de China desde el año 2016 es superior al de Estados Unidos o está a la par que el de Estados Unidos. Y en términos tecnológicos, en algunos aspectos de las altas tecnologías, ese sistema ha superado a Estados Unidos. Vamos a ver, todo el problema con Huawei, que la gente pensará que simplemente es una cuota de mercado, va mucho más allá de la cuota de mercado. Huawei en estos momentos tiene los instrumentos para acabar con la hegemonía de inteligencia de los 5 ojos. Organización que no suele ser conocida por la gente, pero los 5 ojos es una hermandad de inteligencia formada por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Y está por encima de la NATO, está por encima de cualquier alianza de Estados Unidos y espía a sus propios aliados. Y esos 5 ojos que tienen en estos momentos todavía la hegemonía de la inteligencia se ven desafiados porque los adelantos técnicos de Huawei han superado a Estados Unidos. Y si Huawei consigue vender esos adelantos a los aliados de Estados Unidos, los aliados de Estados Unidos no van a ser espiados solo por Estados Unidos, sino también por China. Y la hegemonía de inteligencia de los 5 ojos se va a acabar. De manera que aquí el que detengan a la hija del jefe de Huawei en el Canadá y la quieran traer a Estados Unidos, etcétera, no es simplemente una cuestión de quién vende más teléfonos móviles o quién coloca antenas, etcétera. Es cuestión de quién es el que puede vigilar todo lo que pasa en este planeta sin excepción. Y hasta ahora esa hegemonía la hemos tenido nosotros y China puede que nos pase por delante. Ahora, de acuerdo a ese comentario suyo, pareciera que lo que más garantizaría el que el mundo no entre en un caos mayor es el fortalecimiento del Estado-nación, de los Estados soberanos. De la independencia, claro, vamos a ver, es decir, lo que puede salvarnos de un poder invasivo supranacional es que los Estados-nación sean Estados soberanos, independientes y democráticos. O sea, es lo único que nos puede salvar. Si esos Estados-nación acaban convirtiéndose en esa cáscara vacía del huevo, en la cual la yema y la clara pues ya se la han sacado y lo único que queda es la cáscara del huevo, pues vamos a ir a pequeñas élites supranacionales que tienen un poder inmenso, que no tiene legitimidad democrática alguna, a quienes no ha elegido nadie, pero que sin embargo
han convertido en protectorados a las naciones del mundo, o a buena parte de las naciones del mundo. Porque claro, China tiene su plan y desde luego no pasa por seguir la agenda globalista, todo lo contrario. Sí. Pero en el caso de Hispanoamérica, el papel que se le asigna a Hispanoamérica es el de ser simplemente un rosario de protectorados. Protectorados en el que nos da lo mismo realmente si gobierna la izquierda que se llama izquierda, la derecha que se llama derecha, o hay incluso una dictadura. Lo único que nos importa es que sean sumisos a esa agenda globalista y lo demás nos trae sin cuidado. Por poner un ejemplo que seguramente se entiende con facilidad, cuando los británicos se apoderan de la India, a ellos les daba lo mismo en cada región de la India el régimen que había. Les daba lo mismo si era un marajá, que si era un pequeño emir, que si era una monarquía electiva, que si era un consejo. Podían hacer lo que quisieran dentro de cada pequeña entidad estatal dentro de la India. Pero cada una de ellas estaba bajo la tutela del Imperio Británico y estaba sometida en términos económicos y de política internacional. Y luego si se mataban para suceder en un momento determinado al Nawab o suceder al Rajá o lo que fuera, era algo a que los ingleses en general no les importaba, como tampoco le importó al Imperio Romano aquellas naciones que eran protectorados, el tipo de gobierno que tenían y la legitimidad que tenían. Lo que querían era paz en las fronteras y cobro de impuestos. Bueno, pues la agenda globalista quiere lo mismo. A mí me da lo mismo quién gobierna en Perú, pero sí quiero que me garanticen que el Perú va a hacer lo que yo le diga, o la Argentina o Guatemala. A mí el Gran Hermano no me gusta en todo caso. No, yo lo digo claro. Supongo que salvo el Gran Hermano, que se gusta mucho a sí mismo, en términos generales del Gran Hermano, a nadie que tenga un poco de sentido común le puede gustar. Así es. Vamos a un nuevo corte comercial y ya volvemos, doctor Vidal.